están? Saludos a todas, todos, todes. Yo soy Mónica Y yo soy Aldo. y juntas estamos haciendo este programa llamado Diseccionando, que tenemos la intención de hablar sobre películas, series, en fin, como contenido en general que vemos y, como dice el nombre, diseccionarlo, es decir, hablar sobre temas de sexología que vemos y que quizá no sabes que estás consumiendo. Y nuestra intención es hacerlo desde, pues, cómico, informativo, entonces, desde acá. Yo soy Mónica, soy psicóloga, soy sexóloga y pues también desde acá, desde la psicología, estará divertido ver las películas. Aldo. Bueno, pues yo soy Aldo, antropóloga física y sexólogo. Y pues sí, creo que la diversidad cultural al respecto de la antropología y la sexualidad nos van a dar mucho de qué hablar con respecto de muchas series y películas. Entonces, pues les damos la bienvenida. Este es nuestro primer episodio y estamos muy emocionadas, muy emocionados. Y pues vamos a ver qué pasa. Ahora sí, Aldo, ¿de qué vamos a platicar hoy? Pues fíjate que en el año del 2004, hace más de 20 años, lo cual me impactó muchísimo. Ujú. El cine nos regaló una joya que definiría nuestra era y nos regalaría frases icónicas como tú lo pensaste, pero tú lo dijiste, la cual tengo literalmente tatuada en mi brazo izquierdo y me refiero a White Chicks o su traducción espiritual latinoamericana que sería ¿Y dónde están las rubias? La trama de esta película es sencilla, pero bastante efectiva. Se trata de dos agentes del FBI, Kevin y Marcus Copeland, que son interpretados por los hermanos Wayans, los cuales fallan en una misión y para redimirse deben proteger a las hermanas Tiffany y Brittany Wilson, que son dos socialites blancas que encajan en este molde de la rubia rica tonta y que como era de esperarse, todo se complica cuando las Wilson sufren un accidente menor y entonces estos agentes deben travestirse de ellas para evitar el fracaso de su nueva investigación. A lo largo de la película, los hermanos Copland no solo tienen que lidiar con el reto de imitar a dos mujeres blancas de la élite, sino que también se ven envueltos en una feroz rivalidad entre las hermanas Wilson y las hermanas Vandergeld, quienes se encargan de la maldad de la alta sociedad y están decididas a humillarlas. A medida que avanza la historia, se revela que el verdadero peligro no proviene de la superficialidad de estas fiestas, sino del propio señor Vandergeld, quien está detrás de un plan de secuestro. En un giro inesperado, los Copland logran desenmascarar la conspiración, lo que no solo resuelve el caso, sino también deja una marca en su propia identidad y forma de ver el mundo. Para cuando termina la película, ambos han aprendido más sobre dinámicas femeninas, de lo que jamás imaginaron, y han desarrollado una nueva perspectiva, ¿no? De cómo verse. Y pues ese es el gran resumen de la película Sí. y pues de la cual podemos rescatar muchas cosas. Ujú, Y algo de lo que quisiera primero abrir como gran paréntesis para desglosar esta película sería la idea justo de la rubia tonta, ¿no? De ujú, nuestras protagonistas. La sí. cual pues claramente no nació con esta película, ni con Karen Smith de las Mean Girls, sino que este estereotipo, fíjate que históricamente lo podríamos rastrear hasta la novela de 1925, Los caballeros la prefieren rubias, las cuales también se inmortalizan en el cine con Marilyn Monroe como protagonista, la cual en esta película justo es también un personaje de una rubia despistada. Sin embargo, hablamos también de Paris Hilton, quien resucitó este arquetipo para esta era a través de Ujú. de un reality show que se llamaba The Simple Life y su vida pública en general, donde este performance de la rubia tonta la catapultó a la fama. Pero, curiosamente, Paris Hilton ha revelado en entrevistas y videos de TikTok que su voz aguda e infantil
Era parte de un personaje de hecho muy cuidado y construido, la cual contrasta con su voz real, que de hecho es mucho más grave. Y aquí justo donde vemos esta performatividad, no solamente que del género en su máxima expresión de la rubia tonta, no es más que un papel bien interpretado, ¿no? Lo cual, fíjate que, ligándolo un poco a la teoría, porque sexólogas, digamos que sigue mucho la parte donde Judith Butler te habla de que los géneros, en este caso la feminidad, es un acto tal cual, una performance. Y algo que trato aquí como dato curioso es que justo Tiffany y Brittany Wilson, los personajes que son interpretados después por los hermanos Copland, están inspiradas en la propia Paris Hilton y su hermana Nikki Hilton. Las Wilson, Ujú, las Hilton. Esto pues de alguna forma nos trae de nuevo a este rubio tonto, el arquetipo ujú, del cual se ve mucho en la película. ujú, Pues, posiblemente si no hubiera Paris Hilton, no hubiera las hermanas Wilson y probablemente no hubiera película. Entonces, aquí fíjate que está como una paradoja un poco chistosa, porque dentro de la película intentan parodiar la vida de Paris Hilton como rubia tonta, pero al ujú, mismo tiempo el personaje de Paris Hilton, o sea, Paris Hilton en su vida pública es también un personaje, ¿no? claro. Aquí, no sé, ¿qué nos tienes que decir como primera parte de la rubia tonta? Oye, es que sí está interesante porque ahorita que te estaba escuchando y que dices, bueno, Paris Hilton, Marilyn Monroe y como este arquetipo de la mujer güera rubia, como tonta, por así decirlo, pensé en Sabrina Carpenter, no porque ella sea nombrada como desde lo tonto o como desde la tontería, pero físicamente también Ujú, representa esta imagen de alguien güera, rubia y además sexualizada. O sea, que ahí, no sé, está interesante mirar ujú, que, a ver, hay entrevistas donde Sabrina Carpenter dice que las personas que no aguantan sus conciertos, pues no, o sea, son personas que no están de acuerdo con la liberación sexual de las mujeres, ¿no? Porque ella hace ciertas poses, hace como ciertas interpretaciones, ciertos actos en sus conciertos, haciendo alusión pues a lo sexual, ¿no? O ujú, sea, a la relación sexual, a alguna práctica sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, y también ahorita que te estaba escuchando hablar de Paris Hilton, que decías, bueno, es que en realidad su voz es más grave, ella se vive, más bien, ella en ciertos escenarios o en ciertos espacios actúa como esta persona, como este personaje, más bien, ujú, me pongo a pensar cómo a las mujeres nos venden esta idea de que cuando tú, y hay muchas propuestas desde el feminismo que elaboran eso, ¿no? Que para tú emanciparte y ser libre, algo que tienes que hacer es apropiarte de tu sexualidad y usar tu sexualidad, ¿no? O sea, no ujú, solamente es apropiate de ella, también es úsala, como como esta imagen de Sabrina Carpenter, ¿no? O esta imagen de Marilyn Monroe, que también, digo, ella por lo que entiendo, no era tanto desde la liberación femenina o desde la emancipación, pero, ¿sabes? O sea, como que también reflejaba esto ujú, y se me hace muy vaciado, o sea, se me hace muy paradójico cómo te venden la idea de sé esto, sé este ser sexualizado y así vas a ser libre, ¿no? Como dudoso, ujú. Pero ¿no? fíjate que Y aquí, también como esto que decías de Paris Hilton, digo, claro, pues es que ella está decidiendo, o sea, me pregunto si hay cosas políticas por las cuales ella decide personificar a esta persona güera, rubia, con la voz más aguda, cuando en realidad ella tiene la voz más grave, ¿no? O sea, ujú, ¿qué pasa? Que las mujeres o que hay mujeres
que deciden personificar, vale la redundancia, como este personaje de alguien, como de una mujer sexualizada, tonta, ¿no? O sea, como, no sé, Ujú. ¿tú qué piensas? Es que yo lo que aquí quería rescatar es que estamos hablando de dos personajes diferentes. Porque Ujú. por un lado está el arquetipo de la rubia tonta, pero el personaje que digamos que personifica a Sabrina Carpenter, que también en algún momento personifica a Marilyn Monroe, es un personaje bien estudiado desde los porn studies, ¿A poco? que lleva por nombre la Blonde Bombshell. No sé pronunciar Ok. inglés, entonces mi intento más cercano, ¿no? Sí, Pero sí, la sí. Blonde Bombshell, o sea que digamos un tanto la rubia explosiva, Ujú, es justo un término que se le da, por ejemplo, en contraposición un tanto a la femme fatal. Dentro de las estéticas que se pueden usar en materiales propiamente eróticos, pues ejemplo, la femme fatal, o sea, además de vestimenta de cuero, tienden a ser, por ejemplo, o sea, morenas en cuanto al cabello, de cabello oscuro, con maquillajes más cargados. De repente, ujú, aterrizándole un poco al contexto México, se me ocurre un poco cómo hacían los promos de Rosario Tijeras, ¿no? O sea, mm, con un vestido como de piel pegado, botas, ¿qué sería esto de la femme fatal? O la viuda negra, el personaje de superhéroes que también, ¿no? ¿Quién más? Gatúbela, ujú, pero en ujú, contraposición un tanto está la Blonde Bombshell, que justamente es ujú, este personaje de una mujer rubia, muy sexualizada, que digamos que hasta cierto punto sí tiene mucha diferencia con la rubia tonta. Es que la rubia tonta no sé si tal cual tiene como un nombre este arquetipo, pero digamos que de alguna forma a veces sí lo sexualizan, pero tiene como ciertas diferencias. Digamos, dentro de la Blonde Bombshell, que me encaja perfecto con Sabrina Carpenter, que incluso dentro de sus presentaciones la ves a ella como justo este empoderamiento del que dices que de alguna forma habla ujú, de la liberación sexual de las mujeres, mientras que el estereotipo de la rubia tonta que sí puede ser sexualizado es como se me ocurre un poco como esta mujer distraída, ujú, me acuerdo mucho porque hay sé que he visto películas como que me alude a un personaje secundario que no tengo idea cómo se llama de Legally Blonde, de Legalmente Rubia, mm, como que en su ser distraído, por ejemplo, es de que, ay, se me cayó y de repente en su agachar como que empiezan a mostrar los senos sí. o las posiciones como consideradas sugerentes. Ujú, Y digamos que aquí justo, José, son dos personajes que tienen características similares, pero que al mismo tiempo como que operan en características sociales y culturales un poco ujú, distintas. claro. Ujú. Sí, que es el dichoso bend and snap, ¿no? Ujú. O sea, de que, ay, y que literal el Woods, que además es mi película favorita, Ajá, dice como, ay, se me cayó algo, tengo que recogerlo, ¿no? Y le ajá, dice, y entonces te agachas y pose, ¿no? O sea, como, sí, 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 el dichoso bend and snap de, ajá. de Legalmente Rubia. Sí, entiendo, entiendo, o sea, como son son dos arquetipos diferentes, ¿no? Pero quizá corporalizados, a ver, o sea, quizá la imagen es similar, como güera y rubia y así, pero Ujú. representa cosas diferentes, ¿no? Sí, Tiene lugares claro. diferentes en, en el mundo. Y que además también está bien vaciado, o sea, ahorita que te estaba escuchando, se me hace interesante porque la contraparte, o sea, pienso en este estereotipo de femme fatal, no estoy segura de que sea rubia, ¿sabes? O sea, Ah, no. el arquetipo creo que justamente es de tez clara, pues, em, pero castaña, y que Ujú, en Legalmente Rubia también tienes esa contraparte de que Elle Woods, que es la personaje principal es güera rubia y la otra, que es como su némesis, porque se están peleando por Warner, que, en fin, después hablaremos de esa película porque está muy buena. ajá. Pero,
La otra, que es la inteligente y la que sí le sabe y que está con Warner en ese momento, es güera, pero con cabello oscuro, ¿no? O sea, como si automáticamente el ser güera con cabello rubio te conecta como con ciertas cosas y ser güera con cabello oscuro te conecta con otras, ¿no? ¿Tú Ujú. qué opinas? Sí, es que, por ejemplo, trayéndolo un poco como a esta película, Ujú, como desde la primera aparición de las hermanas Wilson, que es cuando bajan de su avión, o sea, ujú, se empieza a notar como todos estos estereotipos, como que ellas solamente están concentradas durante todo el viaje en camioneta, como concentradas en este fin de semana que iban a pasar junto con otras personas de la élite, y que al final como que desde el principio intentan mostrar como esta tontería, no sé si decirlo tontería como cualidad de ser tonto, ujú. pero como que en la película lo muestran mucho, que de hecho cuando Marcos y Kevin ya travestidos de ellas, lo que vamos a hablar despuesito, Sí. empiezan a tener como estos choques de que les empiezan a decir que no se comportan como se comportarían Brittany y Tiffany, Ujú. en el sentido de que, por ejemplo, en un momento que empiezan a tener como esta batalla de, pues no sé si llamarle albures, o sea, no son albures, pero como que es, bueno, de hecho lo que hacen realmente se llama perrear, que hacen mucho, se ve más dentro del ámbito travesti trans, y digamos en Estados Unidos tiene como su propio nombre, que no lo conozco o no lo recuerdo en este momento, que es justo un poco más propio de la cultura negra de Estados Unidos, Ujú. que es Ya. como que en otros países de Latinoamérica lo hablan como la tiradera, o sea, a Ujú, través del lenguaje intentas como esta batalla, ¿no? De significados, que es algo que ocurre en una escena muy icónica de la película ujú. y que en ¿Se algún llama momento perrea? O sea, ¿eso se es, llama perrea? es que, ajá, digamos, en contexto México, particularmente dentro de comunidades queer, se le Ujú. dice perreo o perrear, o sea, de yo, por ejemplo, puedes decir como deja de estar perreando a la compañera o cuando dicen es muy Órale. perra. Y el Ajá. perreo específicamente, así con cita del doctor Arriaga, aunque no me quiera, este, tiene que ver, por ejemplo, en el caso de mujeres trans o comunidad drag, travesti, como de evidenciar características masculinas en tu performance femenina. Un Ujú, ejemplo que da mucho justo el doctor Arriaga es, por ejemplo, que te pueden decir, ay, qué bonitas se te ven las zapatillas con esa patota de Godzilla. ujú. O Ya. sea, O sea, como esto que hacen, o sea, esto que hacen en la película de tu madre es tan gorda, o sea, ajá, como esa escena que también, porque le tiran a las madres, eso también es importante mencionar, ¿no? Pero bueno, eso aparte. O sea, en esto que hacen, a eso se le llama perrear en contexto en contexto. México, en comunidades queer. Ya. A lo que voy, Órale. a lo que voy es, este tipo de batallas que podemos dar a través del lenguaje son bastante culturales, porque, por ejemplo, te decía, en otros países de Latinoamérica lo podrías encontrar como tiradera, Ujú, de que se están tirando, también, por ejemplo, en ese contexto, es más como en contexto rap o en cantantes de reggaetón, que improvisan justamente como rimas pero que estás, no sé si denostando sea una palabra muy, muy acá, pero el punto es así. como tirarle a la otra persona, Ujú, ujú. ¿no? Que también te digo Guau. que tiene un nombre también muy particular de la comunidad negra en Estados Unidos. Lo que yo Ujú. pienso, esto es mío, lo que yo pienso que Ajá. intentaron justamente elucidar en esa escena era justamente el cómo sucede esto en la comunidad negra. De hecho, Ujú, hay otra película que me gusta muchísimo que se llama Cambio de Hábito, Sister Act. Es ujú, particularmente la 2 justamente que también la trama que es con con mucha comunidad negra. Resumen, o sea, resumen solo de la escena, la protagonista que es ay, se me olvidó cómo se llama esta mujer. ¿Queen Latifah? No, y yo más mayor. Este, Ah, Whoopi ay, Goldberg, no. Whoopi Wolvers, justo, es Whoopi Ah, Wolvers,
Ah, personificando sí. una monja, entra a un salón de clases, están muy distraídos, y justo en esta escena están haciendo esta batalla de lenguaje, por decirlo con un término genérico, y Ujú. específicamente porque digamos que en esta comunidad es justamente va hacia lo de las madres, porque Ya. en esta tiradera que están haciendo en este salón de clases, uno de los alumnos le dice a Whoopi Goldberg, siendo la monja, tu mamá. Y ella responde, tu mamá es tan tonta que la atropelló un auto estacionado. O sea, o sea, no es de gratis que esta escena justo Ujú, sea sea con así. las madres. O sea, me refiero Ujú, a que en comunidad negra en Estados Unidos, justamente este tipo de batallas de lenguaje va con ese formato, digámoslo. ujú, Lo ujú. cual, Guau. justamente con términos racializantes o racializados, es que muchas veces evidencian, evidencian su cultura negra personificando a mujeres blancas, lo cual, Ujú, si no mal recuerdo, viene en el siguiente tema, ujú. que si estás bien, vamos a pasar, que dicen Sí. que justo uno de los aspectos más interesantes en esta película es el uso del travestismo, pero no Ujú, cualquier travestismo. Se trata de justo un travestismo estratégico. A lo ujú, largo, bueno, hasta cierto punto lo quiero aquí relacionar porque digamos que aquí el travestismo está operando en dos definiciones. Una que sería justo que a lo largo de la historia, el travestismo que tiene varias funciones, el travestismo estratégico que se da digamos, en la historia del contenido de la historia, pero también hay un travestismo cómico, es decir, el travestismo usado con fines cómicos. En contexto mexicano lo vemos mucho con Omar Chaparro, con Eugenio Derbez, con estos cómicos de antes, en su momento ujú. Miguel Galván, que usaban el travestismo como un objetivo cómico. Lo que hay O que sea, ¿te recordar, refieres a que dentro de la película se usaba o se usó el travestismo estratégico, pero en la película, o sea, como fuera desde de la fuera, historia, pues, es como se... recurso cómico. Ah, ok, nada más, paréntesis, démosle contexto a la bandita de qué es el travestismo. ¿Tú cómo lo definirías? ¿Y El cómo traves- es que hay muchos tipos? El travestismo yo lo defino principalmente como una práctica hoy en día, aunque hay que recordar que en algún momento de la historia, sobre todo historia queer, historia LGBT, el travestismo se usaba también como una identidad. Es decir, ahorita es más común encontrar personas que en sus diferentes modelos te dicen yo me travisto como una práctica, como algo que hago, no algo que soy. Sin embargo, en ciertos, incluso hoy en día en ciertos círculos, sí habrá personas que se enuncian su identidad desde yo soy travesti. Eh, y esto era más común anteriormente porque no eran tan popular usar términos trans, entonces usaban como esto, como identidad de yo soy travesti. Sin embargo, hoy en día lo que más abunda es el travestismo como práctica. Hay muchos tipos. La práctica en sí consiste en adoptar de forma temporal, es decir, por un periodo de tiempo delimitado, ya sea recurrente, o sea, dijeras tú cada viernes en la noche o todas las noches, pero es solo en las noches, adoptar comportamientos, vestimentas, o sea, toda la performance que implica un género contrario al propio. El más común o el más identificable es justamente hombres que en algún momento adoptan un rol femenino, se visten con lo que consideramos propio de las mujeres, adoptan comportamientos que consideramos propios de las mujeres, que es justamente, a grosso modo, lo que vemos en esta película. Ujú, Existen, como decíamos, varios tipos. Ahorita voy a hablar un poco de por qué es estratégico, como decía, el cómico como recurso cómico. Existen de forma lúdica o carnavalesca, muchos carnavales donde vemos que existen personajes travestis. Sexología, existe el travestismo erótico, es decir, el travestismo como una práctica erótica. Entonces, sí, hay muchos tipos. va. Eh, ajá. Y lo que quería decir al respecto es que, bueno, justo además de, pues, de que ha tenido muchas funciones, a lo largo de la historia se ven diferentes momentos, ¿no? Por ejemplo, en el teatro isabelino, hombres interpretaban papeles femeninos de mujeres porque no podían, las mujeres no podían actuar en teatro.
Esto en la literatura. También pues se ve en otro tipo de películas, por ejemplo Mulan, se traviste de hombre en este mundo del ser mujer, en el cual en la historia en específico implicaba cierta desventaja. Este tipo de travestismo, por ejemplo, de mujeres que se travestían en hombres, en México también se vio mucho durante la época revolucionaria. O sea, de que está registrado de que muchas mujeres se travestían de hombres porque había momentos donde pues se usaba como una estrategia para no ser tan visibles ante ciertos momentos que podían implicar pues muchos abusos. Lo que tenemos en esta película en White Chicks es un travestismo como una herramienta de supervivencia laboral, un travestismo estratégico. Es decir, Ujú. si los agentes del FBI no lograban entrar a esta alta sociedad, pues probablemente fracasaba su misión. Ah, Eh, porque por, ahí te voy a interrumpir todito, ajá. o sea, nada más dándole contexto a la bandita. En la película mandan a estos dos, o sea, estos dos los mandan a una misión a los hermanos Copeland, que así se llaman los personajes, los mandan a una misión y que es la escena del inicio, que es atrapar a un traficante, pero no lo logran. Y entonces son los apestados por el departamento del FBI en el que trabajan. Y entonces em, el equipo del FBI está trabajando en otro caso que es todo lo que mencionaste al principio del Vanderbilt, creo que se llamaba el papá. Y entonces como nadie quiere a a las hermanas Wilson porque son insufribles, a estos dos los mandan a llevarlas a los Hamptons para el evento que va a haber, pero en una de esas se lastiman así de que el rasguño en la nariz, casi casi. O sea, literalmente Ujú, rasguño en la nariz y estas están en el mega ataque de, no, ¿cómo voy a salir así? Y entonces estos carnalitos, para no perder su trabajo, se disfrazan de ellas para ir ujú, y como como encubiertos, fingiendo que son las hermanas para obtener información y pues, hacer como, como meterse en la misión que en la que ni siquiera estaban considerados, porque al inicio de la película, pues, la riegan y entonces son los apestados. Entonces, bueno, nada más como contexto, ahora sí, ¿qué más vas a decir, Alito? ujú. Ajá, o sea que justo digamos que está ese nivel de la historia, se Ujú, observa como el travestismo estratégico de que, bueno, deben hacer uso de para demostrarle como al departamento del FBI que lograron hacer la emoción, ¿no? Que las hermanas Wilson sí llegaron a su destino y que se pudo, ¿no? Pero ujú, justo, digamos, dentro de otro análisis, vemos el travestismo como recurso cómico. Por ejemplo, que algo de lo que cruza mucho aquí es la idea de que un par de hombres afroamericanos, con lo que implica, por ejemplo, lo que se ve en varios momentos, por ejemplo, temas como la voz, la talla del cuerpo, etcétera, etcétera, pueden ujú, pasar por un par de mujeres rubias, ¿no? O sea, ujú, de cómo aquí el tema de la racialización también juega una paradoja que puede resultar cómica. ujú. Ah, porque además, y me hace todo el sentido lo que dices, porque en algún momento, se me fue el nombre de ese actor, pero en algún momento le dicen a uno de los hermanos ya disfrazado de una de las chicas, como, así me gustan, como cuerpo de mujer blanca, no, como una mujer blanca con cuerpo de Con un mujer gran negra, trasero una de cosa así. negra. Ándale, 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 ajá. Ujú, ujú. Entonces, Sí, que ahí justo la digamos, sexualización está dura, ¿eh? Pero bueno, ajá. que, o sea, que ese tipo de idea fue lo que también ayudó como para el travestismo como un recurso cómico. Ujú, Y aquí lo que quería reflexionar es sobre la lógica del término passing, que en ujú, contexto, o sea, el término passing es un, un término que digamos que se acuña desde la etnometodología de Harold Garfinkel, que es quien lo enuncia, que es la ujú, capacidad de una persona para ser percibida como parte de un grupo social diferente al que pertenece según su identidad original. ujú, Este término fue, de hecho, acuñado específicamente en comunidad trans, donde ujú, digamos que el passing
o se ha traducido como pasabilidad. Ujú, eh, lo llegan también a anunciar como cispassing, es cuando, por ejemplo, cuando una persona trans logra que pase desapercibida como persona trans, es decir, que ujú, al mostrarse a la sociedad nadie cuestiona su género o su sexo de nacimiento. ujú. Y que Digamos, también ahí añadiría incluso desde las neurodiversidades. O sea, ujú, ese término yo lo había escuchado desde la psicología en personas que son parte del espectro autista. O sea, como que parece que no tienen la experiencia de ser parte del espectro autista y que también desde ahí, pues sí son socialmente aceptadas, pero se la pasan súper mal porque hay un montón de necesidades que tienen que no, que quizá no pueden compartir, que quizá no, pues la bandita no va a validar. Entonces, nada más como contexto, sí había escuchado ese término, pero no desde ahí, más bien desde la psicología. ujú. Y es que justo el término passing, o sea, siempre como arma de doble filo, digamos que puede traer ciertos privilegios, como pues justo el hecho de que no se cuestione tanto tu identidad, de que no se cuestionen cosas sobre tu cuerpo, Ujú, pero digamos que a nivel social también crea como estos estándares que justamente muchas personas trans quieren perseguir. O sea, de que solamente como esta validación de que eres más por lograr el passing que porque que si no lo hubieras conseguido, ¿no? Entonces, ujú, a nivel social, dentro hablando de la comunidad trans, pues es algo que sucede aquí. Que ujú, justamente, o sea, que en alguna parte de la reflexión al momento de pensar en eso, era o sea, el que justo pareciera o pareciese, porque lo digo así de esa forma, aunque digamos en todo el guión de la película, eh, no sé si se dan cuenta, pero no hay una persona trans. Iba a decir como, no hay personas de la diversidad, aunque en la parte final, digamos, con el diseñador podríamos interpretar que es una persona queer, ujú, posiblemente como una persona gay desde el estereotipo, ujú, pero aquí como que se me hubiera, o sea, lo que me cruzó, así quizás me fui muy para allá, pero el cómo a pesar de que tienen estas características que socialmente reconocemos, pareciera que logran el passing muy, muy rápido, ¿no? Aunque por eso es que ujú, decía que ahí es donde entra o donde está operando el travestismo como recurso cómico, en el que a ujú, pesar de que, digamos, desde quienes estamos viendo la película, es muy evidente que usan ciertas características donde incluso hacen la voz grave, donde se habla del tamaño del cuerpo, etcétera, etcétera. Pareciera que ujú, nadie dentro de los personajes, nadie se da cuenta de esas características, nadie ujú, las cuestiona. ujú, Entonces, como que de ahí es algo como que me quedé reflexionando, o sea, como que a pesar de esas características que en nuestra vida son bastante reconocibles, nadie se da cuenta de esas características o nadie las nota. Para ujú, el resto dicen, sí, sí son las hermanas Wilson, se ven un poco extrañas, pero nadie cuestiona más allá de eso. ujú. Sí, que le dice como, estás más alta. Y le dicen, ah, me operé las rodillas. O Ajá. así de, algo le pasó a tus labios. Ah, sí, es colágeno. O sea, como que, sí, totalmente. O sea, sí, pasan como las hermanas. O sea, quizás sí, sí notan diferencias, pero no desde lo que decías de la voz, ¿no? Sino más bien desde, ah, ¿por qué estás más alta? ¿No? Y así. Ujú. O incluso, por ejemplo, de cuando están haciendo como una escena dramática porque no quieren dar la identificación. Sí, 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 sí. Este, en el doblaje latino es una joya porque Sí. la frase que dice es, tengo la nariz como Shrek. Sí. Y No, creo que en entonces, inglés también lo dicen así. ajá, pero digo, la ventaja latina o la joya que es la latina es porque el que hace la voz de Shrek. Entonces, el juego No que, manches. ajá, entonces el actor que hizo el doblaje de ¿Dónde están las rubias? Es el mismo Ajá. actor que dobla a Shrek. Entonces, el juego que hace y es una joya porque cuando dice, y tengo la nariz del maldito Shrek, hace la voz de Shrek. Sí. No Entonces, manches, no me había dado cuenta de eso. Qué y, simpático.
así de fun facts, datos curiosos. Sí, Pero, o datos sea, me curiosos. imagino que, aunque que existen varias escenas, porque incluso cuando persigue al ladrón y lo agarra, Ujú. Kevin, travestido, también hace como un sí, pero muy, con la Sí, voz muy grave. sí. Entonces, a pesar de que están esos guiños, justo lo que decías, pareciera que nadie se da cuenta de eso, porque ahí están operando, o sea, porque ahí en ese momento, digamos, desde la logística de hacer la película, está funcionando como un travestismo cómico. Es decir, Ujú, como que a pesar de que el personaje sabemos que está personificando, performando una feminidad, se hacen evidentes estas características que asociamos a la masculinidad, ujú, lo cual en ese momento está operando como un travestismo más cómico. ujú, ujú. Sí, te refieres como recurso cómico para, o sea, en la creación de la película, ¿no? Ujú, ujú, Ujú. sí. Sí, que hasta me acuerdo, y no sé si eso es algo que tú, o sea, que tú observaste, pero está, o sea, como que en toda la misión se van dando cuenta de alguna forma lo que es ser mujer, o sea, Ujú, porque se bajan del coche, llegan al hotel a donde tienen que llegar, se bajan del coche y entonces o unos sea, tipos. otra persona, un hombre, le dice, como yo sí me comería ese pastel, una cosa así, Ajá. ¿no? Y, y entonces la persona, o sea, uno de los hermanos que ya está personificado como una de las hermanas Wilson, habla con voz o sea, con su voz eh, Grave, natural, ¿no? Ajá, masculinizada. con su voz grave, y le dice, ¿quieres un poco de esto? O sea, como, o sea, como echándole pleito, ¿no? Ajá. Y que tan así que el hermano le dice, recuerda que eres una mujer, o sea, como recuerda que no, que tu voz no es grave y recuerda que no puedes echarle pleito, ¿no? Que eso, yo cuando lo vi, o sea, digo, ya analizándolo, es más, o sea, lo ves y te da risa, ¿no? Ujú, Pero ya analizándolo dices, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, porque también hay otra parte donde está este actor que también salió en Brooklyn Nine-Nine, que se me olvidó el nombre, eh, ahorita te lo Terry, busco. Terry Cross. Ándale, Terry Crews, eh, Ajá. que ves que como que se enamora de una de las hermanas, ¿no? De Ah, una de sí. las De hecho, hermanas eso es algo Wilson, que voy a tocar despuesito. ajá, y que, y que justamente como que la quiere cortejar, como que le está tirando la onda, y, o sea, este hermano disfrazado ya de una de las Wilson, le dice como, o sea, lo va rechazando y parece que eso va generando más interés en Terry Crews. O sea, también eso desde la película pues está vaciado, pero analizándolo dices, es que, bueno, yo dije, qué fuerte que la política de género de ligar así sea, como que la mujer tiene que darse a desear, entre comillas, para seguir generando interés en el hombre como, y como si, hablando de una relación heterosexual, y como que el hombre se compra este juego y entonces es más, ¿cómo se llama? Como Ujú. más intenso, como más insistente es la palabra. Em, También, sí, o sea, también se me hizo Sí, o sea, interesante. justo ya tocando como ese tema de que pues justo la Trell Spencer, que es el La personaje, tres. así Ajá, como el epítome de la masculinidad frágil, porque desde el primer momento, eh, justo digamos, se obsesiona con Tiffany siendo Marcus travestido de Tiffany. ándale. Y Ujú, durante toda la película, justo este personaje lo sigue rechazando y rechazando y rechazando, y él solamente lo ve como una especie de mayor desafío, porque no ujú, puede soportar la idea de que está rechazado, sino simplemente quiere o busca o sea, que algo suceda. ujú, Pero es que es inclusive porque digo, de hecho en algún momento un personaje secundario que es Ross, le ponen una especie de droga, una pastilla en la bebida, lo sí, cual, o sea, justamente, digamos ahí, que claramente, pues, como
o sea, como también eso se usa como una especie de recurso cómico, lo cual también aquí fue así como de, güey, no, o sea, eso es apología de cosas malas, Sí, porque sí, la sí. intención era justo como no estaba funcionando, ponle esta droga, porque a mí me ha funcionado con otras mujeres, o sea, de que la Ujú, capacidad que tienen con el sentirse de poder, de que si no está rechazando, porque de hecho la frase que usa por lo menos en el doblaje latino no es me está rechazando, sino esta chica es muy difícil. ujú. Entonces le Sí, dije, como si es es un muy hueso duro de roer. exacto, entonces, o sea, llegan a ese extremo. Además que aquí lo que dan a entender es que pues Marcus siendo un agente del FBI como que se da cuenta y cambia las bebidas. Ujú, Y entonces aquí era como que, güey, o sea, justamente la construcción de la masculinidad que tienen ahí, de que es que debes de querer, debes, o sea, tienes que querer, no soporta la idea de que no está funcionando, ujú, que llegan a ese extremo de, bueno, pues voy a usar esta droga, ¿no? ujú, Porque ujú, les digo, o sea, porque incluso no, o sea, porque hasta de las primeras escenas tan lo rechaza que lo spraysea con spray pimienta y ni sí, así, sí, o sí, sea, sí, sí, sí. para él no sé, simplemente no, no pasa por su mente el hecho de que simplemente no quiera, o sea, de que ya le dijo Ujú, explícitamente de que no quiero. ujú. Sí, que hasta le rocié spray, o sea, este como spray de spray, pues. Ajá. Y él dice, la llevaré a casa con mamá. O sea, como, como si para él el atractivo de Marcus, que está disfrazado de Tiffany, ¿crees? Ujú, Si o sea, si el hecho de que se hiciera la difícil, que en realidad no se estaba haciendo la difícil, más bien genuinamente no quería, como si ese fuera el atractivo para, pues sí, para seguir ahí, ¿no? Y que no lo pones así, pero pienso en qué tan lejos, ¿cómo decirlo? Como qué tan lejos se llega, o sea, hablando de poner la pastilla en la bebida, para que o sea, para poder estar con una mujer, ¿no? Pero es que ni siquiera es poder estar con una mujer, sino poder tener relaciones sexuales con esta mujer. Entonces, ujú. sí, está, sí, Evitando el consentimiento por todos lados. ajá, sí, sí, sí. No, quizá hay palabras que no podemos decir porque nos bajan el video, pero sí, totalmente. Ajá. Y ya como, digamos, uno de los últimos puntos es como que, Ujú, bueno, también está como personajes secundarios el Karen y Heather, que ujú, representan esta feminidad competitiva y un tanto del amor romántico. A lo largo ujú, de la película, Karen está obsesionada con ganar el afecto de Hit, uno de los personajes secundarios también, que a pesar de que justo también Hit constantemente la rechaza, en este caso de él hacia ella, existe también como un juego muy, muy interesante de manipulación emocional, porque Hit mantiene interesada con insinuaciones muy ambiguas, o sea, como que le da falsas esperanzas cada vez que se intenta acercar a Heather, que es ujú, digamos, del grupo rival. Y ujú, entonces que esto pues es como un patrón muy tóxico que se puede ver o sea, de lo que conocemos como seducción, ¿no? Donde una ujú, persona, o sea, rechaza constantemente a otra, pero ese rechazo es, digamos, lo suficiente para que sepa que no puede avanzar más, pero tampoco es como al extremo de que sea un rechazo total. O sea, ujú, es como un no por ahora, no en este momento, o sea, como sí te estoy rechazando, pero pero como que es un rechazo a medias, que ujú, justamente es parte de cómo se considera el amor romántico, ¿no? Que ujú, en mujeres, que es justamente lo que decíamos, ¿no? De hazte la difícil, ujú, como ujú. justo este rechazo con esperanzas, que en este caso es de él hacia ella, que digamos Claro, que el, porque era como esta dinámica de no me voy y tampoco te dejo. O sea, no ajá, quiero estar contigo, pero sí me gusta la atención que me das, que es, claro, o sea, desde ahí se mueve ¿cómo se llamaba el personaje? hit, Ah, ándale, desde ahí se mueve el hit, ¿no? Ajá. ajá, y que justo, bueno, algo que también ilustra mucho es como, o sea, el hecho de ponerlas en competencia, ¿no? O sea, de que deben ganarse el cariño de,
ni que no Ujú, importa el desgaste emocional que eso puede implicar. Porque, o sea, por ejemplo, en varios momentos de la película vemos a Karen preocupada por qué se va a poner para impresionar a Hit, de la batalla de baile, que si la escena de la batalla de baile es iconiquísima, pero digamos que si le rascamos un poco, justo esa batalla de baile empieza queriendo seducir a Hit. Entonces ujú, Heather lo nota, empieza a usar otros pasos de baile para también llamar la atención de Hit o sea, y esa competencia sube y sube hasta que se vuelve esa escena de ujú, este, de esa batalla de baile, y aún así Hit se va con Heather. Entonces ahí es donde ujú. Karen explota, ¿no? Pero aunque pareciera que en ese momento, porque digamos en ese momento Karen se emborracha, está la escena del vómito, y todo así. Sí. Todavía hay una escena final donde Hit vuelve a buscar a Karen. Ujú. Solo que ahí ya digamos que está la escena donde Karen le dice, ya no quiero seguir Sí, que así, ya y no no. sé, ¿no? Sí. Yo ahí tengo una Pero, pregunta. dinos, Sería súper, súper paréntesis de lo que estás diciendo. Esto que, o sea, esta escena donde Karen trata de llamar la atención de Hit, ¿eso se consideraría un ritual de apareamiento a nivel antropología? Ay, ¿esto no, sería un ritual de apareamiento? Ok. no. ¿Por qué no? ¿Por qué Ok. no? Bueno, es que para empezar en los seres humanos no es, o sea, no hablamos de apareamiento. Ujú, Los rituales, pues fíjate que no los sé, creo que no. O sea, es que un ritual tiene como características muy específicas, que ujú, es que se dan en ciertos momentos, con cierto límite de tiempo y en ciertos ujú, espacios, y tiene características como que estás en un estado previo, un estado liminal y un estado posterior. Eh, Cosas muy antropológicas, espero dar a entender. ujú. Por Sí, ejemplo, sí, sí. un ritual, o sea, lo que se puede conocer como ritual en el ser Ujú, humano, pensemos en los 15 años o la primera comunión. Pensamos en los 15 años, o sea, es muy evidente de que estás como en el periodo previo donde eres una niña, el periodo liminal, que es tu fiesta de 15 años, los cuales se dan en un tiempo específico, es decir, la fiesta ocurre en cierto momento, en cierto espacio. ujú, No está ocurriendo todo el tiempo ni en cualquier momento, es en ese espacio. Y se supone que después de los 15 años se te considera que ya, bueno, ya eres una señorita, una mujer adulta, entre comillas, ¿no? Que es un ujú, rito, o sea, es un ritual, eso es lo que implica un ritual. Lo que se interpreta a veces como rituales de apareamiento en otras especies, más que rituales, también se podría decir como seducción, algo así. Que es ujú, como que en otras especies muestran sus atributos para seducir a otro espécimen y probablemente y aparearse, ¿no? Para tener bebés. Lo que quiero ujú, aclarar aquí es las conductas de otras especies animales, sobre todo en sexualidad, no siempre, la mayoría de las veces, no aplican en el ser humano, ujú, porque el término de relacionarnos de los vínculos en los seres humanos es mucho más complejo. ujú, O sea, lo que yo veo aquí completamente es el amor romántico operando con esta idea de conquista, de porque Karen en esta película tiene mucho la idea de que puede lograr que Hit se fije en ella y que de alguna forma se enamore de ella, ujú, lo ujú, cual es algo que en nuestra sociedad, incluso en la actualidad, aunque la película fue hace más de 20 años, sigue operando con esa escena de yo puedo hacer cosas, puedo claro. hacer algo para que esta persona cambie de opinión, es decir, deje de estar con Heather, cambie de opinión y me vea y se enamore de mí. Ujú, Spoiler, ujú. no sucede. Sí. Y no Pero, sucede pero tampoco en el video. además ahorita, o sea, lo dijiste muy acertadamente porque dijiste como hacer algo para que la otra persona cambie de opinión. Y es lo mismo que hace Latrell con Ajá, Marcus, ¿no? O sea, como que la dinámica que vemos en las relaciones de la película es esa. Digo, a diferencia de lo que pasa con la esposa de Marcus y Marcus y así, que también eso es algo que estaría interesante platicar, ajá. pero, pero parece que esa es la dinámica. Ujú. Sí, justo. Pero fíjate que algo que atraviesa aquí el género es como en el caso de la Trial Spencer, o sea, no soporta el rechazo y activamente quiere conquistar a Tiffany, pero, o sea, es que a lo que voy es, en el caso de la Trell, su ser
en su construcción de masculinidad es yo tengo el poder, o sea, ¿cómo me va a rechazar? O sea, soy yo, soy perfecto. Ujú, Entonces, y justamente hace uso de comprarle en la subasta, haciendo lucir que tiene los millones para hacerlo. ujú, Eh, este, hace uso incluso, digo, de estos momentos de la droga, de importunarla a cada rato, mientras que mientras que Karen está, aunque es la misma dinámica, podemos decirlo en cuanto a lo que de vincularse se refiere, Heather, ¿por qué las confundo mucho? Karen, desde su ajá, ser mujer, o sea, desde la historia de género, no puede hacer esa dinámica de importunarlo, sino que su acercamiento es más sutil. ujú, O sea, su acercamiento es desde voy a hacer movimientos para que me vea, para seducirlo, voy a hablarle, pero despacito, voy a buscar una ropa para que para que le llame la atención. Mientras que la ujú, otra es turbo directo. ujú, ujú. Sí, Ujú, entiendo. sí. Ujú. Yo sí, luego ahorita me puse a pensar de que, oye, también podríamos hablar de infidelidad con Marcos y su esposa. Sí, que ahí, mira, a mí hay dos temas que se me hacen muy vaciados de la película. De Ajá, entrada, que toda la película, la esposa está pensando, o sea, la esposa de Marcos está pensando que le que le está es poniendo el infiel. cuerno. O sea, incluso al principio, o sea, cuando en la primera escena de la película, que el jefe los está regañando y le marca y le dice, no, es que el jefe me está regañando, adiós, le cuelga y entonces esta le marca al jefe, güey. O Muy sea, tóxica esa relación. ajá, Yo estoy sí, seguro, nomás porque en esa época no existía, que la esposa de Marcos le hubiera pedido que le mandara su ubicación en tiempo real, porque lo andaba totalmente. rastreando por los medios que estaban en ese momento. Eso también es muy tóxico, Sí, amigos, no lo hagan. sí, no, porque, y totalmente, porque en la escena que sigue, que él llega a la casa, le dice, te tardas Llegué a 8 las 8. minutos, ajá, son las 8, te tardas, no sé, no me acuerdo, 15 minutos llegando acá a la casa y te tardaste 20, ponle. Y Ujú. él, ¿no crees que si te estuviera engañando me tardaría más de 5 minutos? Y ella no le dice nada, nomás se cruza de brazos así de, no, o sea, o sea, sí, como que la esposa es súper celosa y luego cuando este ya está, o sea, están como en esta misión y está disfrazado de Tiffany, creo, es que no me Ajá. acuerdo de los nombres, porque no se Brittany es parecen Kevin. nada, o sea, no se Ajá. parecen en nada, o sea, los disfraces, em, que se están probando ropa y entonces le marca a la esposa y le dice, ay, sí, quiero que vayamos al cine, y este probándose la ropa y llega la de, pues, la que Suburbia, trabaja, punto. ajá, sí, o sea, la que trabaja ahí y le dice, a caber eso en esa cosita, o sea, como una conversación súper sugestiva y entonces esta se súper mega ataca, o sea, como que hay un montón de cosas a lo largo de la película donde él está Ajá. O sea, como es en la que creo misión que y él se está justo. pensando que le está poniendo el cuerno, Es ajá, que aquí hacen un switch también de, digamos, cosas que fueron reales, pero también el exagerar sus celos también fueron como un recurso cómico. Porque, claro, digamos, siguiendo esa historia de la esposa de Marcus y Marcus, sí, por sí, ejemplo, en una escena donde justamente, donde dices, de alguna forma empiezan a aprender lo que es el ser mujer, tienen esta ujú, conversación donde las chicas le están diciendo, bueno, es que muchas veces, que es lo que Karen hacía para llamar la atención de Hit, dice, te arreglas y te quieres ver bonita para él, y Lisa interrumpe diciendo, pero es que ni siquiera lo notan. ujú, Y de alguna forma ahí Marcus se sensibiliza porque se da cuenta de que lo que estaba haciendo su esposa era para llamar su atención. Porque algo ujú, que también hacen en esta escena donde su esposa le reclama a Gina, se llama su esposa, donde Gina le ándale, reclama a Marcus, mientras ella le intenta hablar, Marcus se duerme de una forma muy exagerada, como justamente evidenciando que no le presta sí, atención. ujú, Entonces, dice por ahí una de mis youtubers favoritas, Andy, las dos cosas ujú, pueden ser ciertas al mismo tiempo.
O claro. sea, tanto se da evidencia de que justo Marcus no le prestaba tanta atención, pero también es verdad que los celos de Gina estaban desmedidos. Sí, 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 totalmente. Oye, Ahí ¿y está. qué onda? Ah, dime, dime. Y yo, no, nomás decía, ahí está morra, esta morra. Oye, ¿y qué onda? Oye, que además al final eh, va con la amiga ya a confrontar al esposo y la amiga Ujú. o sea, le dice, márcale a no sé quién. Y la amiga así de, no, y tráete la vaselina y tráete no sé qué, así de, güey, ¿qué van a hacer? O sea, ¿qué van a hacer con la vaselina? Ya sabes. Pero otra cosa que, o sea, que de la que no hemos platicado es los otros compañeros de trabajo de Marcus Ujú. ¿y cómo se llama el otro? Yo soy pésima con Este, los nombres de los ay, personajes, ¿eh? Pero de bueno, Marcus y Kevin. ándale, de Marcus y Kevin, ves que están los otros dos, pues los otros dos compañeros de trabajo, ¿no? Que Ujú. son como parejitas de equipo. Ajá. Eh, y que estos están viendo qué onda con todo lo de las Tiffany, Tiffany, con todo lo de las Wilson y así. Y uno de ellos empieza a oler el calzón de piensa que es una de ellas, pero en realidad es uno de ellos. Y entonces cuando se entera así de, o sea, se queda con cara de, o sea, que olí el calzón de alguno de ellos dos, pero, o sea, no sé, a mí, o sea, a mí me da risa, me sorprende esa escena porque o sea, parece que le excita oler calzones ajenos, ya sabes, Ajá. que no pasa nada, bandita, no estamos, Cada quien sus satanizando, fetiches. cada quien ajá, sus expresiones, pero pues Ajá. está, o sea, no sé, o sea, no sé cómo acomodar esa Es que escena creo que aquí desde la sexología, o sea, lo que de, podemos ahondar es que todas estas expresiones de nuestros comportamientos sexuales, sí, mayormente conocido como fetiches, en algún momento hablaremos al respecto de esas traducciones, ujú, eh, cruzan mucho de la fantasía. Lo que le estaba excitando era la fantasía de oler la ropa interior de una de las hermanas Wilson. Al mm, respecto es, la fantasía, bandita, la fantasía sexual no tiene límites, tiene los mismos límites que tu imaginación, o sea, para él le estaba haciendo erotizante porque en su fantasía estaba oliendo la ropa interior de una de las hermanas Wilson y está bien. sí, A lo que voy es, si no le hubieran roto su fantasía, probablemente o sea, su erotización, su fantasía hubiera vivido porque no tiene que ver con el objeto en sí, sino lo que está pensando que ujú, está haciendo. ujú, Entonces, a lo ujú, que voy es, porque fíjate que justo lo que se me hace muy curioso igual desde la sexología de estos dos, era ujú, porque parte de la película también, ellos, estas parejitas, Gómez y Harper, tenían este jueguito de, bueno, ¿y con quién, qué te gustaría? Y le daba dos opciones, pero el chiste es que las dos opciones que le daba, creo que el personaje es Gómez, siempre o sea, toda la película, Gómez le tumbaba la fantasía a Harper, siempre, o sea, ujú, esa es sí, como una de las escenas, pero, por ejemplo, en algún momento le decía RuPaul o Whoopi Goldberg, justo, ujú, o le decía Carmen Electra o Pamela Anderson. ujú, Entonces, dijera lo que dijera, sí, Gómez tenía como la respuesta para tirarle su fantasía. sí, como que desaprobaban, ¿no? Desaprobaba, Lo que decía Harper, ajá, sí, sí, desaprobaba sus fetiches y sus filias, pero cada quien sus sí, filias. sí, exacto. Aquí no satanizamos banda. No, vívanlas. Yo, viva la fantasía. Viva la Oye, y fantasía. también, bueno, no sé si tenías anotado algo más sobre estos dos, pero también Ujú, algo que noté que, al menos desde el género, me llama la atención, es cómo representan que las mujeres están inconformes con su cuerpo. O sea, cuando justamente van a ver qué ropa se van a comprar para este evento que va a haber en los Hamptons, ujú. hay una escena donde se brota, o sea, hay una de las chavas que así tiene su brote psicótico casi, o sea, que le dice como, no, y regresen
No me acuerdo el nombre Es que no sé, es que ahorita que me lo dices, o sea, la personaje se llama Lisa, pero Ándale, es Lisa. que algo que me da mucha risa, porque cuando tú dices tiene ese brote psicótico, si no han visto la película, o sea, la actriz que hace Lisa, quien tiene ese brote psicótico, es la misma actriz que hace el exorcismo de Emily Rose. Entonces, ¿A poco? sí, o sea, ella es Emily Rose, es la misma Es que actriz. como no veo películas de terror, no Yo sabía. sí, entonces ella es Emily Rose. Entonces me da mucha risa porque algo que me da mucha risa, en un momento de ese brote psicótico hace Sí. la misma cara que en una de las escenas del exorcismo. Entonces me da mucha risa cómo exagera esas emociones. Pero Órale, ujú, sí, no fíjate que, sabía. que esa escena, por ejemplo, al respecto de, por si no saben qué onda, qué más abarca la Ujú, sexología, algo que me rescata mucho es como el autoconcepto ujú, y cómo eso nos llega a afectar. Porque algo que sí llegan a hacer en esa escena con el juego de cámaras es que al final Lisa, podríamos decir, no sé qué tanto, pero podríamos decir que tiene un cuerpo hegemónicamente bello. De hecho, la escena la hacen como que se hace sensual, sexual, o sea, ujú, sensual, porque le pregunta cómo me veo. Y digamos, a pesar de que pudiéramos ahí también tener una discusión sobre la aprobación masculina, porque al final quien la está viendo es Kevin disfrazado, travestido de Brittany, le dice, te ves muy sexy. Entonces, a ujú, pesar de que podemos hablar de las miradas que luego hacen los viejos cochinos, digamos, dejándole un poco de ladito ese tema, podríamos decir un tanto que genuinamente le estaba diciendo, te ves muy sexy. O sea, no ujú, lo dudó. Sin embargo, ella, desde su autoconcepto, lo que responde es como que así diciendo, no, güey, no estoy sexy, porque, y empieza justo en su brote psicótico, sí, empieza a enlistar un montón podríamos decir, inseguridades o características que ujú, podríamos decir que para nadie eran evidentes más que para ella, sí, que ella era la que estaba como caracterizando este tipo de, este, de características de forma desaprobatoria, pero también lo que quiero dar en cuenta o que quiero hacer evidente es este tipo de características que vamos a notar como negativas aún desde nuestro autoconcepto, o sea, del concepto que tengamos sobre nosotras mismas, tampoco son de gratis, o sea, tampoco es que ella se los claro, haya inventado. Y sí. haciendo cruce con otras películas, por ejemplo, Ujú, se me ocurre la escena de Mean Girls, de Chicas Pesadas, ujú, donde le dicen a Cady que se señale algo del cuerpo que no le gusta. Y que ella sí. dice, o sea, como que en su pensamiento, no recuerdo la escena por completo, pero es como que, bueno, ella no notaba algo que no le gustara, pero por encajar o por ser parte, pues dice, bueno, mi aliento, ¿no? Pero a lo que voy es, quizás Ujú, inventándome la historia de Lisa, pues muchas veces no son inseguridades o características y de hecho lo hace evidente que no es algo ujú, de ella, es algo que le han dicho, porque mm, yo me estoy basando 100% en el ¿a doblaje poco? latino, ¿eh? Sí, 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 lo sí, hace sí. evidente porque dentro de ese bote psicótico dice, no puedo usar minifalda sin que alguien diga que soy un puerco. O sea, No sí le sabe, dice, sin, no caché esa frase. sí, ay, me las es que yo me sé, o sea, literalmente tengo tatuadas las frases, yo me sé los diálogos de memoria, pero, o sea, digo, lo hace evidente que no es algo de ella, porque digo, en esa frase, Mm, dice, no puedo usar minifalda sin que alguien diga que soy un puerco. ujú, O sea, pareciera mm, así de, escucho que, no es una idea que venga totalmente de ella, sino que probablemente alguien en algún otro contexto le ujú, debió haber dicho esas características. Y lo que voy con ustedes, claro. bandita, muchas veces esas ideas no son propias, son implantadas, o sea, Ujú, tanto de otras personas por esta construcción de cómo debe ser un cuerpo, de cómo debería verse, las sí. cuales además son ideas muy cambiantes, porque por ejemplo, quienes hacemos de nuestras edades, que no voy a decir, pero este, durante esas épocas, digamos, los 2000, había un chiste también muy recurrente, que creo que lo dicen, no me acuerdo en qué momento, donde veías a personajes
comúnmente femeninos, que preguntaban, oye, ¿con esto no se me ve el trasero grande? Mm. Ujú, Porque en esa época tener un trasero grande era visto como una característica fea, mal vista. ujú, Entonces, ¿cómo evoluciona que hasta hace unos años, cuando se puso de moda el twerk, con Kim Kardashian, Nicki Minaj, Iggy Azalea, Jennifer López, lo que era atractivo era tener las nalgotas, o sea, tener un trasero grande. Entonces, lo que voy ujú, es, todas esas características son completamente sí. culturales, tienen tiempo, tienen un espacio, entonces también en la sexología podemos revisar eso. Sí, 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 totalmente, totalmente, porque además yo también miré eso, como ella le pregunta a Kevin, ¿crees? Ajá, Como, ¿me veo bien? O una cosa así, y él le dice, sí, y de hecho hasta se la sabrosea, ya sabes, o ajá, sea, hasta se muerde el labio y, o sea, de verdad se la sabrosea, es evidente. ajá, Y esta, y la respuesta que ella tiene es, no, ¿de qué estás hablando? No sé qué, o sea, tan así que hay un punto donde Kevin le dice, voy por ayuda profesional. Y ajá. dice, Doctor Phil, Oprah, o sea, como estas personas que tienen sus programas Talk de shows. televisión de ayuda, eh, como necesitas ayuda profesional, como, a ver, lo que te esto, o sea, está terrible, pero básicamente el mensaje es, lo que te estoy diciendo, pues no te está ayudando, estás como en un trance, digo, obviamente dije lo de pretexto de broma, Ajá, así no se ven, ajá, pero como, sí, o sea, ella genuinamente está en este trance de no soy bonita, sí, sí estoy gorda, no, nada se me ve bien, o sea, para mí fue muy fuerte ver eso porque además creo que Heather ajá, o Karen, no, Karen, creo que es Karen. Em, También, o sea, como que también, creo que también hay una escena donde ella no está conforme con su cuerpo, pero no por ella, sino por Kid o Gido, ese ajá, por canalito, ese o sea, batito. que también le hace comentarios sobre su cuerpo, o sea, justamente lo que decías de cómo la mirada, hay una mirada masculina hacia los cuerpos de las mujeres, pero no es solamente esa mirada masculina la que va a definir la narrativa. También van a haber un montón de miradas de las que una mujer se va a apropiar. Pensaría que también desde los hombres, pero no estoy segura, de las que una mujer se va a apropiar para nombrar su propio cuerpo, ¿no? O sea, eso está Ujú. como, sí, Y me algo sorprendió. que también podría rescatar es cómo se perpetúan esas ideas, cómo se van pasando de una persona a otra, Ujú, porque algo que también, digamos, es muy sutil, pero cómo la idea que tienen diferencias de género, por ejemplo, en este ejemplo que es la ropa. ujú. Cuando Marcus, vestido de Tiffany, y le piden un traje súper bonito y ve que no le queda, pues su idea es, bueno, pido uno más grande. Sí, Entonces, justo Karen en esta idea que se nota en la película de, no, es que no, tienes que entrar en esta ropa aunque sea súper chiquita, y hasta te voy a sí, enseñar un truco y vas a entrar a fuerzas. Y entonces, sí, o sea, ¿cómo vemos? Porque les digo, o sea, justo porque en esta época justo estamos hablando de la época donde eran súper famosas las supermodelos delgadísimas, donde justo la idea era verse muy delgada, que de ujú, hecho también es una idea de este estereotipo de verse delgada que también juegan. Hay una escena donde también las hermanas Vanderbilt están viendo una revista y hay un chiste de muy mal gusto, pero una de ellas dice, estoy llorando porque veo estos niños en África. Y sí, luego su razón es, estoy llorando porque, ¿por qué no puedo ser tan delgada? ujú, Entonces, claro. digamos, en esos términos, este estereotipo de encajar siendo delgada, porque ser delgada es lo bello, es un estereotipo que se ve a lo largo también de la película. Ujú. Y que desde la sexología también podríamos decir o observar cómo el cuerpo de una mujer, me atrevería a decir que quizá todos los cuerpos, pero sobre todo el cuerpo de las mujeres o de personas enunciadas como mujeres, es
está hecho para ser consumido Ujú. y que es consumido a partir de ciertas características que son deseables, que en este caso, o sea, en el contexto de los 2000 eran como muy delgadas. Entonces, con esto que decías de este comentario que se avienta de estoy llorando porque no puedo ser delgada como ellos, es como de entrada una desensibilización durísima. Y para seguirle, o sea, como a las problemáticas sociales, ya sabes, y para Ajá. seguirle Es que aquí como, lo que me entra mucho la duda es que quizás el hacer ese chiste, no sé, porque al final los hermanos Wayans son quien produjeron una película, pero no sé ujú, si ese chiste, eh, porque de alguna forma cruza el como una crítica que le estaban dando a la sociedad en ese entonces. sí, claro, y que Ajá, justamente para allá iba, que, a ver, ¿cómo? Estoy pensando cómo lo explico, como este deseo que mi cuerpo sea apegado o se apegue lo más posible al estereotipo de belleza y no me importa lo que haga ajá. o lo que tenga que hacer para llegar a eso, ¿no? Incluso, e incluso tomar el camino, eh, a ver, no sé si más fácil, pero atajos, ¿no? Porque también hay un momento cuando están en como pues sí, como en esta discusión, por así decirlo, en eso que nombramos como perreo al principio de la conversación, que le Ujú. dice tu hermana, tu madre es tan tonta que en lugar de hacerse la liposucción, Ajá. hace dietas, ¿no? Y es como, Ajá. mirar el cuerpo, o sea, para mí fue muy evidente, ya viéndolo desde una mirada más crítica, cómo se mira al cuerpo como un objeto que del cual yo puedo disponer y puedo hacer y deshacer como a mí me plazca, con tal o en aras de que se alinee a estos estándares de belleza para que pueda ser atractiva según el estándar de belleza y por lo tanto consumida, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Y sí, y sí, y sí. Y ya. Y yo, ya nada más, o sea, ya de lo último que escribí a forma de conclusión, Ujú, es recordar que, o sea, que justo lo que vemos en la película está, como les decía, con muchas causas, está operando a dos niveles. O sea, tiene muchos recursos cómicos. O sea, el travestismo es visto como un recurso cómico, aunque en la película se ve como estratégico, desde afuera es un recurso cómico. ujú, Durante toda la película cruzan varias cosas como por ejemplo, principalmente el de ser una persona racializada. Muchos chistes de los que se hacen, como les decía, era este contraste de que ellos eran un hombres de comunidad negra, personificando a una mujer rubia, además de la socialité. ujú, Y, y aunque hay mucha falta de lo que sí puedo decir es que hay mucha falta de comunidad queer. La única persona queer que logro identificar es justamente este diseñador Aubrey, que sale a lo último, que además es personificado desde un súper estereotipo, ¿no? Como de este gay súper amanerado, como con muchos movimientos, además diseñador de moda, es decir, no había otra persona que estuviera como dentro de su nivel horizontal que fuera queer. Y sin ujú, embargo, al usar esta onda de travestismo, lo que quiero decir es algo que puedo criticar muy fuerte, es que parte de ese recurso cómico de lo que logran hacer del travestismo, es que también pareciera que el género, aunque no sé qué tan de acuerdo estaría Butler conmigo, es algo que se puede poner y quitar, ujú, ¿no? O sea, que puedes comprar las boobies, el maquillaje y todo el mundo te va a ver como mujer. Y lo que quiero ser específico es, esto es algo que no sucede. Digo, a nivel cómico podríamos verlo incluso como quizás hasta cierto punto con muchas pincitas, como pues quizás hasta un ideal, pero la verdad es que, por ejemplo, en este caso, las mujeres trans que hacen una transición, hay muchos espacios donde no les ven como lo que son como mujeres, porque porque hay características que empiezan a denotar, como lo que decíamos un poco con Lisa, que son propias de otras personas que les dicen que ese tipo de características no encajan completamente con su feminidad.
Ujú, Entonces, el género tampoco es algo que te quites y que te pongas, no, o sea, el género es algo que se es, que se habita, pero que también tiene sus contrastes en cómo te ve el resto de la sociedad. Entonces, ujú, lo que critico es, esta película da como este mensaje de, se travistieron con elementos y con herramientas muy chingonas, pero o sea, si lo transponemos a la vida real, no es tan fácil. ujú, ujú. Y fíjate, yo a eso que dices sumaría que quizá sí hay un componente de performatividad en el género, ¿no? O sea, está como el género que somos, el género con el que me enuncio, y está el género que expreso, ¿no? Ujú, En este caso, y que creo que es algo que vemos en la película, como desde lo estereotípico. O sea, quizá yo puedo expresar mi género, o sea, yo me puedo vivir desde un género, pero además, o más bien, y además, ujú, lo expreso, ¿no? O puedo expresar un género diferente, o puedo expresar el género con el que me estoy enunciando, que digo, en mi caso, como para aterrizar la idea, pues es desde la feminidad, ¿no? Los aretes, el labial, el maquillaje, eh, como ujú. ciertos elementos, ¿no? Porque algo que no mencionamos, que hablando de la performatividad, porque Kevin en algún momento de la historia seduce a esta periodista y performa Sí. una masculinidad que es distinta a él. Ujú, De hecho, se hace pasar por él también por la trail, entonces, pero justo en ese afán de conquistarlo, performa otro tipo de masculinidad que no es propia de él. ujú, ujú. Entonces, sí, o sea, sí entiendo el componente de la performatividad del género, sino mi crítica es nada más que no se vayan como con esta idea Ya. que desde la película se usa como recurso cómico, de o sea, de que todo lo que implica el poder, digamos, adoptar un género que no es el propio o incluso el armonizarte y el reafirmarte en el género que es tuyo, no, Ujú. muchas veces no es tan fácil como se ve esto como un recurso cómico. Y que pues es Claro. justo una lucha que a veces es complicada en nuestro vivirnos, pues. Ujú, ujú. Sí, 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 entiendo. O sea, como, no sé si la palabra es cosificar, no creo que sea esa, Ujú, pero te escucho y pienso en como en esta visión reduccionista quizá, de que el ujú, género te lo pones y te lo quitas, ¿no? Cuando en exacto. realidad es mucho más complejo que eso y que adoptas un género femenino cuando, como lo que decías, ¿no? Las boobies y el maquillaje y la peluca y la faldita y, y los tacones y etcétera, etcétera, ¿no? Cuando en realidad sí hay una performatividad, es decir, sí hay cosas que adoptas, hay cosas que corporalizas, pero no es tan como mercantilizado, tan reduccionista o como tan reducido a me lo pongo y me lo quito, ¿no? Ujú, Para allá va la idea, supongo. exacto. Va. Pues bueno, bandita, ya este fue nuestro primer episodio, esperamos que lo hayan disfrutado. Aldito, no sé si nos faltó cubrir algún tema. Pues espero que no, estuvo muy amplio y si sí, pues que lo pongan en algún momento en los comentarios. Ujú, Y ujú. igual se arma parte 2 quién sabe, no se sabe. Pero pues Sí, si notan algo que les estaría curioso hablar de esta misma película también, o pueden recomendarnos sí, películas que quieren de las cuales hablemos. sí. También estábamos pensando en hacer episodios de series. Sí, Entonces, si se les viene también. algo a la mente, también estaría bien padre. Y pues por acá estaremos, bandita, esperamos lo hayan disfrutado. Eh, al menos hablo por mí misma, yo disfruté mucho este espacio y pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este podcast. Sale, nos vemos. Chaito.